Hola, les hablo el profesor Ismael. Hoy en este momento voy a explicar el primer tipo de compuestos de las funciones químicas o compuestos inorgánicos. Son los óxidos básicos. ¿Cómo se forman los óxidos básicos? Pues los óxidos básicos se forman al hacer reaccionar compuestos no metales, metal más oxígeno. De esa forma se van a formar estos compuestos que están formados por un metal y el oxígeno. Esa es la forma general de los óxidos básicos. Aquí tengo 6 ejemplos que los vamos a nombrar con las 3 nomenclaturas paso a paso, espero lo puedan comprender y poderlo aplicar. Vamos a usar la primera nomenclatura, es la nomenclatura sistemática. Entonces, para la nomenclatura sistemática tenemos que recordar las reglas, que en la nomenclatura sistemática las reglas que se usan son los prefijos numéricos griegos como di, tri, tetra, hecta, hexa. Entonces, eso es lo que vamos a usar para poder nombrarlo. Así que vamos a ver el primer compuesto que tengo acá, este compuesto. Vamos a verlo. Miramos que está compuesto por un solo oxígeno y un solo hierro. Entonces le vamos a dar el nombre. El nombre de este compuesto sería... El nombre de este compuesto sería... Vamos a ver el oxígeno, como solo hay uno, entonces le vamos a agregar el prefijo mono y nos va a quedar la palabra monóxido. Recuerden que se nombra de derecha a izquierda, entonces la palabra sería la palabra monóxido. Ahora el hierro, como solo hay un hierro y al hierro, a los elementos que no son oxígenos, se les agrega el prefijo mono, entonces de hierro. Y eso es todo. Ahora vamos a darle nombre al siguiente compuesto. Vamos a aplicar el mismo principio porque es nomenclatura sistemática. Entonces, como solo hay un oxígeno, igual se va a llamar monóxido de, y aquí este elemento que está aquí es cobre, monóxido de cobre. El siguiente, que está acá, mismo principio, lo vamos a nombrar por aquí, y pues el mismo, como solo hay un solo oxígeno, se va a llamar monóxido de cromo. En el compuesto 4, podemos ver en el compuesto 4 que hay más de un oxígeno y hay más de un cromo. Entonces vamos a nombrar, como lo vamos a nombrar, obviamente. Entonces, para nombrarlo, o el proceso igual, que es un proceso mecánico, vamos a ver, antes que nada, cuántos oxígenos tiene. Tiene 3 oxígenos. Entonces, como tiene 3 oxígenos, el prefijo griego para 3 es tri. Entonces, tri, y al oxígeno no se le llama oxígeno, sino que se le llama la palabra óxido. Entonces, trióxido. Trióxido. Ahora, ¿de qué? De cromo, pero como el cromo no solo tiene un número, sino que son 2, entonces es trióxido de dicromo. Ahora vamos a darle el nombre al compuesto 5. Vamos a darle el nombre al compuesto 5, lo mismo, nos fijamos que el oxígeno tiene 3 compuestos, entonces lo vamos a llamar trióxido de, como el cromo solo hay uno, entonces trióxido de cromo, nada más. En el siguiente compuesto vamos a observar
el oxígeno tiene 2, entonces cuando el oxígeno tiene 2, se va a llamar dióxido de, y el siguiente compuesto lo podemos ver que solo tiene 1, entonces de titanio. Y eso es todo lo que tenemos que saber de la nomenclatura sistemática. Con ese conocimiento nos guiamos y ya podemos seguir aplicando. Si hay 5 va a ser pentóxido, si hay 6 va a ser hexóxido, si hay 7 hectóxido y así sucesivamente. Siempre es importante seguir la regla, guiarse de la regla, hacer sus anotaciones del cuaderno de guerra. Ahora vamos a ver la nomenclatura stock. La nomenclatura stock utiliza prefijos griegos, prefijos o números romanos para poder nombrar. Y hay una clave muy importante, que es sumamente importante que ustedes la entiendan. Cuando ambos elementos no tienen ningún numerito, el elemento metálico, en este caso el hierro, siempre va a estar trabajando con 2. ¿Por qué con 2? Porque el oxígeno su valencia es 2. Entonces, como las dos valencias se intercruzan y como el 2 y 2 es el mismo número, esas valencias se simplifican. Les voy a dar un ejemplo para que lo puedan comprender lo que yo estoy explicando. Si este hierro está trabajando con valencia 2, y este oxígeno trabaja con valencia 2, entonces la reacción va a quedar con ambas valencias cruzadas. Este 2 pasa para el hierro, lo escribo acá, y este 2 pasa para el oxígeno, lo escribo ahí. Como esos dos números son el mismo, 2 y 2 es el mismo, entonces estas moléculas se pueden simplificar, de manera que el nuevo compuesto queda FeO. Y ya, este feo es el mismo que tengo acá, entonces sé que la valencia del metal va a ser la misma. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar el oxígeno? Como óxido. En la nomenclatura stock le vamos a nombrar como óxido. Y al metal le vamos a dar el nombre del metal más su valencia. Entonces observen el primer ejemplo. Vamos a nombrarlo. Se va a llamar óxido de hierro. En paréntesis, escribo la valencia como ya les expliqué, cuando los dos oxígeno y metal están con ningún numerito ahí. Entonces se le va a poner la valencia 2 en números romanos. Entonces el nombre sería óxido de hierro 2. El siguiente compuesto lo mismo. Hay un óxido, el oxígeno siempre se va a llamar óxido. Se va a llamar óxido de cromo. Y como ya expliqué la técnica, siempre cuando ese compuesto esté así sin ningún número visible, entonces se va a llamar óxido de cromo 2. El siguiente, óxido de cromo 2 no. Este no es cromo, es cobre, se va a llamar óxido de cobre 2. El siguiente compuesto se va a llamar óxido de cromo 2. Óxido de cromo 2. Y ahora vamos a explicar en la nomenclatura stock un punto muy importante cuando los dos compuestos tienen números que no son pares, o números que uno es par y otro es impar, o sea, números que no son múltiplos. Por ejemplo, en este caso 2 y 3 no se hace nada. Solamente tenemos que recordar que las valencias de estos compuestos se cruzan. Entonces vea lo importante de entender cuándo es par y cuándo no. En este caso,
vamos a ver que el cromo tiene un 2 y el oxígeno tiene 3. Ahí en ese caso los números no son pares. Por lo tanto, sabemos que este 2 es del oxígeno y este 3 es del cromo. Entonces, para dar el nombre, vamos a decir óxido vamos a llamarlo óxido de cromo. Y como sabemos que las valencias se cruzan, entonces no va a ser óxido de cromo 2, obviamente va a ser óxido de cromo 3. Ya. Ahora en este caso, cuando los números desconozcamos o sean pares o sean múltiplos, aquí en este caso vamos a tener que investigar en nuestra tabla periódica, en este caso aquí, cuál es el elemento que estaba o con qué valencia esté trabajando el cromo. En este caso, cuando es así, mire que solo el oxígeno tiene valencia y este no tiene, y entonces, ¿cuál era la valencia del cromo? No sabemos. Entonces, mecánicamente lo vamos a entender de la siguiente forma. Siempre va a ser así, que la valencia del cromo es el doble de la valencia del oxígeno. Ahora, el doble de este número que tiene acá, lo voy a explicar. Digamos, vea cómo. Si es el doble, entonces vamos a suponer que el cromo está trabajando con una valencia 6. Y el oxígeno, pues como nosotros ya sabemos, va a estar trabajando con una valencia negativo 2. Entonces, al cruzarlos, las valencias de estos compuestos se van a cruzar. Va a quedar un cromo con 2 y un oxígeno con 6. Pero como estos dos números son múltiplos y el más chiquito de ellos dos es el 2, entonces ambos se dividen entre 2. Vea cómo. De manera que el compuesto me va a quedar de la siguiente forma. Cromo 2 entre 2 es 1. Nos escribe. Y 6 entre 2 es 3. Entonces, 3. De manera que el nombre de este compuesto sería óxido de cromo 6. Sería óxido de cromo 6. Ahora el otro, el mismo mecanismo, vemos que el titanio no tiene nada aquí, no tiene ningún el número, entonces vamos a saber, y el oxígeno sí. Entonces, ¿cuál es la valencia del titanio? La valencia del titanio es 4, obviamente porque se aplicó el proceso de simplificación. Entonces vamos a darle el nombre al siguiente compuesto y se va a llamar óxido de titanio 4. Ya. De esa manera hemos explicado la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. Ahora vamos a explicar la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura tradicional es sumamente importante ir haciendo ejemplificaciones de las valencias para poderlas entender. Recordemos que la nomenclatura tradicional todo depende de cuántos números de valencias tenga el elemento en cuestión. En este caso son los elementos que no son oxígeno. Entonces, por ese caso puede ser que tenga 3, 2, 1 o 4, y por eso vamos a aplicar las reglas que se necesiten. Entonces, el primer compuesto que tengo aquí es el hierro. Para eso vamos a tener una pizarra en blanco. Entonces, vea lo que vamos a hacer. Si yo tengo el hierro como primer compuesto, entonces voy a escribir el hierro y voy a ver con qué valencias está trabajando el hierro. Y obviamente el oxígeno yo sé que siempre va a ser valencia negativo 2. Entonces, este siempre lo va a hacer este proceso. Este proceso es para aclarar. Entonces,
busco mi tabla periódica y voy a ver con qué valencias trabaja el hierro. En la tabla periódica usted debe de ver, y el hierro trabaja con 2 valencias. Con 2, una valencia número 2, valor 2, y una valencia valor 3. Entonces, en este caso, vamos a formar 2 nuevos compuestos. Van a quedar así. Un compuesto llamado F2O2 y un compuesto F2, porque esta valencia siempre es el oxígeno, recuerden que se cruza, y un oxígeno 3. Entonces, vemos, esta no se puede simplificar porque los números no son pares y no son múltiplos, pero esta sí se puede simplificar. ¿Cómo la vamos a simplificar? Pues dividiéndolo entre 2. Si lo dividimos entre 2, vamos a ver que el nuevo compuesto, F2O2, va a quedar así, ¿ves? Feo. Entonces va a quedar feo. Entonces vamos a ver que ese es el compuesto original. Entonces, ¿con qué valencia está trabajando? Pues obviamente está trabajando con la valencia 2. Entonces vamos a darle el nombre. Y la valencia 2 es la más pequeña del oxígeno, del hierro, perdón. Entonces le vamos a dar nombre y vamos a ver que cuando la valencia es más pequeña, al compuesto, al hierro, en este caso le vamos a poner la terminación oso si es la más pequeña, porque solo tiene 2 valencias, y ico a la más grande, porque el elemento solo tiene 2 números o 2 números de oxidación. Entonces se va a llamar óxido Fe, como es de hierro, ferroso, porque es el más pequeño. Vamos a ver con el cobre, el mismo proceso. Vamos a investigar con qué valencias trabaja el cobre para poder hacer el proceso antes. Cobre más oxígeno, primero tenemos que investigar qué valencias son las que tiene para ver con cuál valencia está trabajando. Entonces, vamos a rectificar la valencia del cobre. Y la valencia del cobre, el cobre trabaja con 4 valencias, 4 números diferentes de valencias. Entonces en el cobre puede trabajar con valencia 1, 2, 3 y 4. Valencia 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto se pueden formar 4 compuestos. En este caso, para fines ligeros, ya sabemos que la estructura del cobre es la molécula que estamos estudiando es CuO. Entonces, cuando eso pasa, yo les expliqué que ambos elementos tienen la misma valencia. Entonces, el cobre en este caso va a estar trabajando con valencia 2, porque la estructura que estamos estudiando es cobre así, esta estructura. Entonces, sabemos que ambos están trabajando con valencia 2. Y si nosotros veamos, 1 es la más pequeña, 2 es la valencia intermedia 1, 3 es la valencia intermedia 2 y 4 es la valencia más grande. En este caso, como está trabajando con la valencia intermedia 2, 1, entonces la terminación sería oso. De manera que el compuesto me va a quedar de la siguiente manera. Se va a llamar óxido. Se va a llamar óxido cuproso. Si me preguntan por qué no le pongo cobroso, o porque la palabra cobre en latín se escribe cuprum, entonces por eso se utiliza la palabra cuproso. Ahora vamos a explicar el tercer ejemplo del cromo. Ya siempre vamos a saber hacer el mismo proceso. El cromo, vamos a investigar sus valencias. Cromo más oxígeno. Sabemos que la valencia del oxígeno siempre es 2. Entonces, cromo, y vamos a investigar cuántas valencias tiene el cromo.
el cromo tiene las siguientes valencias, que son 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. En este caso el cromo va a estar trabajando con valencia 2, por lo que ya explicamos anteriormente. Por lo tanto, como está trabajando con valencia 2, lo que nos interesa saber si es la más pequeña, la más grande o la intermedia. En este caso 2 es más pequeño que 3 y 6. Por lo tanto, la terminación, cuando tiene tres números de oxidación, la terminación a la más pequeña es oso. Entonces vamos a proceder a agregarle el nombre. Y para este caso se va a llamar óxido cromoso. Vamos a aplicar el siguiente ejemplo. En este caso, el cromo, siempre cromo, mismo ejemplo. Está trabajando en el siguiente ejemplo. El cromo está trabajando con una valencia 6, ya lo investigamos, porque se simplifican. Entonces la valencia es 6. Si usted todavía no maneja esto, haga el mismo proceso para cada uno de ellos para que pueda entender. Como está trabajando con una valencia 6 y 6 es la más grande de todas, entonces en el siguiente caso el cromo se va a llamar óxido cuando es la más grande, cuando tiene 3 valencias. Sabemos que según la nomenclatura a la más grande, cuando tiene 3 valencias le agregamos el prefijo per y la terminación ico. Entonces se va a llamar óxido perman, se va a llamar percrómico. Eso es cuestión de nomenclatura. Ahora vamos a hacer permítanme, creo que nos saltamos un ejemplo. Este iba aquí. Entonces se va a llamar óxido percrómico. En este caso aquí, vamos a ver en este ejemplo el 4, es el ejemplo 4 que nos saltamos. El cromo está trabajando con valencia 3, que es la valencia intermedia, cuando tiene 3 números de oxidación, entonces se le va a la terminación ico, y el nombre solo va a ser óxido crómico. En este caso, vamos a hacer el último, y sabemos que el titanio está trabajando con una valencia 4, pero vamos a ver cuántas valencias tiene el titanio. Entonces vamos a escribirlo. Y vamos a escribirlo de la siguiente manera: titanio con valencia que no la sé, y la del oxígeno siempre sé que es 2. Entonces la valencia del titanio es 1 y 3. 1 y 3. La valencia del titanio es 1 y 3. Entonces vamos a investigar con qué valencia está trabajando. La valencia del titanio es 1 y 4. Por lo tanto, vamos a proceder a explicar que la valencia del titanio es 1 y 4. Entonces, aquí son 4. Por lo tanto, el titanio está trabajando con una valencia 4, porque se simplifican los procedimientos que ya expliqué. Entonces, el nombre de este compuesto va a ser óxido de titanio. Óxido, como el titanio solo tiene 2 valencias, se va a llamar, y 4 es la más grande, titánico. Y eso sería todo, muchachos y muchachas. Espero que lo comprendan, vean, repitan el video cuantas veces necesiten. Y pues, muchas gracias.